Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo video de programación en C. Un video que tiene como objetivo la actualización de uno de los proyectos que tengo en el canal que se llama Registro de Calificaciones. La razón por la que he venido a actualizar este proyecto es debido a que gracias a un suscriptor estuve revisando nuevamente esos videos y me he dado cuenta de que hay dos malas prácticas de programación que podrían generar errores. Entonces, el objetivo de este video no solamente es actualizar ese ejercicio, sino que también es mostrar cuáles son esos dos errores o malas prácticas de programación que quiero corregir. De paso les muestro acá los puntos a ejercitar en este proyecto, que sería manejar tipos de datos definidos por usuario, en este caso utilizar estructura, arreglos estáticos y arreglos dinámicos, asignación dinámica de memoria, lo cual tiene que ver con los arreglos dinámicos, el paso de arreglos como argumentos de funciones, vamos a ver dos casos, y la impresión con formato en la consola de comandos de Windows utilizando la función print. Para recordar de qué trataba el ejercicio tenemos lo siguiente. El ejercicio trataba de que utilizando arreglos íbamos a crear una tabla como las que le muestro ahora, donde teníamos un arreglo que almacenaba las materias, un arreglo que almacenaba nombres de alumnos, un arreglo que almacenaba el promedio para cada alumno, y también teníamos una matriz que almacenaba las notas. Con la actualización que le vamos a aplicar a este proyecto no va a ser necesario que manejemos tantos arreglos, ya que vamos a simular las características de un estudiante, las vamos a encapsular dentro de lo que es una estructura. Una estructura va a contener entonces dentro las características de un estudiante, las características básicas, las características que vamos a necesitar en este ejercicio, que son un nombre, un conjunto de notas y un promedio. Eso va a definir a un estudiante. Y antes de pasar a la parte del código es necesario que veamos entonces cuáles serían esas dos malas prácticas de programación que tengo en ese video y que sería bueno corregir y entender por qué es que se pueden producir algunos errores. He guardado una captura de pantalla de la parte del video donde podía apreciar los dos problemas. El primero tiene que ver con el manejo de cadenas de caracteres y punteros. Tengo aquí declarado un arreglo de punteros a carácter. Voy a suponer que no están tan familiarizados con este tema y lo voy a explicar detalladamente. En este caso, un arreglo estático es un arreglo que tiene un tamaño fijo. Se declara colocando entre corchetes la cantidad de elementos que tiene ese arreglo. Esto quiere decir que esta variable, que se llama nombre, es un arreglo que tiene m elementos y es un arreglo de una sola dimensión. La cantidad de pares de corchetes que tenga un arreglo se refieren a la cantidad de dimensiones. En este caso solamente tiene un par de corchetes, entonces solo es una dimensión. La cantidad que colocamos entre corchetes se refiere a la cantidad de elementos que tiene el arreglo. En este caso tiene m elementos. El tipo de dato al que se refiere cada uno de los elementos del arreglo es el que colocamos aquí antes del nombre del arreglo. Así que nombre es un arreglo de m elementos y cada uno de esos m elementos es un puntero a carácter. Un puntero es una variable que almacena dirección en memoria, dirección a bloques de memoria que hay en la computadora. Y estos punteros hay que indicarles a qué clase o qué clase de elementos se almacenan en ese bloque de memoria. Si nosotros colocamos aquí char, nosotros decimos que la dirección que tenemos o a la que vamos a apuntar es a un bloque de memoria donde se almacenan caracteres o que está preparado para almacenar caracteres. Eso solo en la parte de introducción de qué es esto que tengo aquí. Ahora, ¿cuál sería el problema? Voy a la función de registrar alumno y aquí hago una parte bien, que es la razón por la que no falla. Declaro un arreglo de 50 caracteres llamado buffer
y un puntero a carácter llamado auxiliar. Siempre que uno vaya a copiar en una variable puntero a carácter, siempre que uno vaya a copiar una cadena de caracteres hacia ese puntero, que es lo que hacemos aquí, va a utilizar la función strcpy. Esta función lo que hace es que el segundo parámetro, que es una cadena de caracteres, la copia a la dirección del primer parámetro. En este caso lo va a copiar a auxiliar. Lo que hay en buffer lo va a copiar a auxiliar. Auxiliar, ya les mencionaba que es una variable puntero a carácter. Es una variable que va a apuntar a un bloque de memoria preparado para almacenar un carácter nada más. Pero ese bloque de memoria puede ser preparado para almacenar más caracteres. Y eso es lo que se hace con asignación dinámica de memoria. En la parte de auxiliar, nosotros asignamos, aquí se ve el símbolo de asignación, asignamos un bloque de memoria de este tamaño. Aquí le digo un bloque de memoria del tamaño de buffer. La función malloc lo que hace es crear un bloque de memoria de este tamaño, hace un casting para convertirlo al tipo de dato al que pertenece esa variable, que en este caso es puntero a carácter, y luego ese bloque de memoria, cuando ha sido transformado o cuando se ha aplicado el casting a él y se encuentra preparado para almacenar caracteres, entonces es asignado a la variable que va a contener la dirección al principio de ese bloque de memoria, porque es con esa variable que vamos a acceder a ese bloque de memoria. Luego de eso y de comprobar que auxiliar no sea igual a null, porque si es igual a null quiere decir que no se pudo reservar memoria, entonces luego de eso es que utilizamos la función strcpy. Como auxiliar ya está apuntando a un bloque de memoria de este tamaño, que es lo suficientemente grande para copiar la cadena que hay en buffer, entonces ya tenemos preparado auxiliar para copiar esta cadena hacia acá, y es lo que hacemos y está bien hecho. El problema ocurre en el siguiente paso, que es este que tenemos aquí, donde realizo una asignación, y lo que asigno es el valor al que apunta auxiliar, se lo doy a esta variable o a este elemento, porque vean bien que se lo doy al elemento i del arreglo que se llama nombre que tengo aquí, y es totalmente válido porque auxiliar es un puntero a carácter y los elementos de este arreglo son punteros a carácter, entonces por eso es permitido que se haga la asignación directa. Y lo que sucede en este momento es que el bloque de memoria que fue preparado para auxiliar, o al que está apuntando auxiliar, está siendo apuntado ahora también por este elemento del arreglo. Es decir, imaginemos que nosotros tenemos aquí una variable llamada a, que es un apuntador. Se preparó un bloque de memoria, que vamos a suponer que es este, para almacenar caracteres, y se le asignó a la variable a. La variable a, entonces, cuando se hace la asignación, está apuntando al inicio de este bloque de memoria, de manera que a través de ella podemos acceder al bloque y guardar datos. Lo que sucede cuando realizamos esta parte, que asignamos también al nombre i el valor al que apunta auxiliar, es que existe otra variable que vamos a llamar b, a la que al asignarle este valor, o sea el valor de a, es como que hagamos que b también apunte al inicio del bloque de memoria, de manera que a través de ambas variables se puede acceder al mismo bloque de memoria, y por eso en el programa que yo realicé en ese momento funcionaba, quedaba como que yo había guardado acá un nombre, quedaba de esa forma. El problema se da en que hay compiladores que tienen recolectores de basura, y los recolectores de basura se encargan de liberar memoria que ya no se está utilizando, y eso es justamente lo que sucede y que puede afectar esta manera de guardar cadena. En este momento aquí donde tenemos auxiliar, auxiliar está declarado dentro
de la función registrar alumno es una variable local. Cuando esta función termine de ejecutarse, es decir, por acá en este punto, esta variable va a dejar de existir. Los recolectores de basura entonces, cuando encuentran que esa variable tenía asignado un bloque de memoria, en este caso esto es lo que tenemos aquí, tenía asignado un bloque de memoria, como esa variable ya no existe, porque ya acabó la función donde está declarada, entonces el recolector de basura se encarga de eliminar ese bloque de memoria. Y entonces el problema es el siguiente. El recolector de basura encuentra el bloque de memoria, lo elimina y también elimina la variable a, que es la que fue declarada dentro de la función. Y a la variable b, a la que le habíamos asignado ese mismo bloque de memoria, se queda apuntando a nada, a un lugar que ya no existe. De manera que luego, cuando queremos ver el nombre fuera de la función, ya no muestra nada, o muestra un montón de caracteres basura que pueden ser un montón de símbolos que no significan nada. Ese es el problema que puede pasar entonces en esos compiladores, en esos IDE que tienen recolector de basura. En el caso de el que yo estaba utilizando en ese tiempo, creo que era NetBeans, no ocurría ese problema. El bloque de memoria que yo había creado permanecía en existencia, y entonces la variable b estaba apuntando en sí a una cadena y por eso la mostraba sin ningún problema. Pero igual también es una mala práctica de programación, porque cuando se vuelve a ejecutar la función, crea una nueva variable auxiliar, y a esa nueva variable auxiliar se le asigna un nuevo bloque de memoria en otro lado. Así que la variable b ya quedó apuntando a un bloque de memoria, y se ha creado un nuevo bloque de memoria donde la variable auxiliar va a apuntar, y luego al segundo elemento, digamos a nombre 2, se hace apuntar a ese bloque de memoria. Y van quedando así existiendo bloques de memoria que luego van a ser un desperdicio, porque en ningún momento se ha dado la liberación de esta memoria cuando ya no la vaya a ocupar, que es algo que ahora recomiendo bastante. El segundo problema que tenía aquí tiene que ver con la forma en que registraba los datos dentro del arreglo. Vean que aquí i es el controlador del arreglo, o más bien del ciclo, dentro del cual registro cada uno de los nombres de los alumnos. Está inicializado en 1. Ese es un error, porque en todos los arreglos que tienen, digamos, esta forma, son pequeños bloques de memoria del mismo tipo. El primer elemento es el elemento 0, índice 0, luego índice 1, índice 2 y así sucesivamente, hasta llegar al elemento n-1. Si yo tengo, por ejemplo, un arreglo de 5 elementos, esos 5 elementos son 0, 1, 2, 3 y 4, donde pueden ver que 4 es n-1, ya que n es 5, 5 menos 1, 4. El problema está entonces en que yo inicializaba en 1, es decir, que el primer valor que yo guardaba, lo guardaba en esta posición y no utilizaba la primera. Y eso es un desperdicio. Además de eso, como yo lo declaré para guardar 5 elementos, los únicos elementos que voy a guardar son el 1, luego el 2, el 3 y el 4, ya que desperdicié uno de los elementos. Ese sería entonces el segundo problema o la segunda mala práctica de programación que tenía en ese primer ejercicio, en ese primer proyecto, y que ahora vamos a actualizar. Pasamos entonces a la parte más interesante, que es el código. Voy a agregar las librerías necesarias, que en este caso son stdio.h. Estaba ocupando la palabra que no es
Entonces stdio.h, la primera es la librería de entrada y salida estándar. La segunda es una librería que contiene varias funciones utilitarias que nos van a servir, entre otras cosas, para el almacenamiento dinámico de memoria. Y la tercera función nos sirve, o más bien nos agrega funciones para el manejo de cadenas, como por ejemplo la función que vamos a utilizar para copiar cadenas. Luego tenemos el main, lo voy a dejar sin parámetros, y retorna un entero, que en este caso es 0. Antes del main vamos a declarar un tipo de datos que nos va a servir mucho. Esta es la parte en que les digo tipos de datos declarados por el usuario o definidos por el usuario. Vamos a declarar una estructura. Yo acostumbro colocarle el nombre de estructura un guión bajo antes y le llamaré guión bajo alumno. Las estructuras son un tipo de datos definido por el usuario. Este tipo de datos es bastante útil cuando queremos declarar una variable que contiene varias características dentro. Son útiles para modelar objetos, por decirlo de una manera. Como por ejemplo, podemos simular las características de un alumno declarando una estructura que contiene dentro varios campos o varias variables que se refieren a las características que puede tener un alumno. En este caso, las tres características que vamos a utilizar es que un alumno posee un nombre, posee un conjunto de notas y que también posee un promedio basado en esas notas. Así que la primera característica sería un arreglo de caracteres llamado nombre que contenga 40 elementos cuando mucho, o 40 caracteres. Luego tendríamos un arreglo de flotantes que vamos a llamar notas y que va a contener 5 elementos, es decir, va a tener por defecto 5 notas. Y el último elemento también un flotante llamado promedio. Para que luzca mejor el programa y para que sea más manejable por si le queremos hacer algún cambio, podríamos declarar aquí una constante que se refiera al número de materias que va a tener un alumno. Así que en ese caso podemos declarar una constante de dos maneras. Podemos utilizar la palabra reservada const, el tipo de dato y el nombre que le queremos dar. En este caso le voy a colocar n-materias y luego le asignamos el valor que va a tener, que en este caso va a ser 5. De esa manera yo aquí, en lugar de colocar 5, pongo el nombre de la constante n-materias y hace referencia a lo mismo. Pero también hay otra forma de hacerlo, que es la que más utilizo, que es utilizar define. Colocamos el nombre de la constante y quitamos el punto y coma porque no es necesario en este caso. La sentencia define, numeral define, lo que hace es que nosotros colocamos un nombre, un texto y el valor que tiene ese texto. El compilador esto lo traduce y lo que va a hacer es que en el futuro, cada vez que se encuentre con esta palabra, la va a sustituir por el valor que nosotros le hemos dado, en este caso por 5. Así que esto que tenemos aquí es 5. Ahora que hemos declarado el tipo de dato guión bajo alumno, podríamos acá citar la estructura guión bajo alumno y declarar un estudiante. Podríamos hacer lo siguiente, estudiante punto, y en el campo nombre asignar un nombre o copiar un nombre utilizando la función strcpy. Podemos copiar cualquier nombre como prueba para que vean que funciona. Utilizaré print para imprimir ese nombre y voy a hacer la primera prueba. Como pueden ver, aquí ha imprimido el nombre que yo le había dado. Pero hay una mejor manera de declarar este tipo de datos para que no sea muy largo. La sentencia
o la palabra reservada typeDef nos permite definir un nuevo tipo de dato. Y eso lo hace citando el tipo de dato que queremos renombrar. Entonces, struct-alumno lo queremos renombrar, le queremos dar otro nombre y podemos colocarle el nombre alumno, todo en mayúscula. De esa manera, con esta palabra reservada, estoy diciendo que a este tipo de dato, de ahora en adelante se le va a conocer con este nombre. Así que todo esto que tengo aquí, lo puedo cambiar por alumno. Y el funcionamiento será prácticamente el mismo que tenía antes. Así que vamos a hacer la prueba. Y como pueden ver, aquí imprime el nombre correctamente. Finalmente, esto se puede hacer incluso de una manera para ahorrar más líneas de código. Podemos colocar la palabra reservada typeDef antes de declarar la estructura, de manera que así decimos typeDef toda esta estructura y luego de declararla el nuevo nombre que le queremos dar, quedándonos ahora aún más simple. Esto quiere decir, con esta palabra vamos a definir un nuevo tipo de dato. Ese nuevo tipo de dato es todo esto que tenemos aquí, y el nuevo nombre que le vamos a dar es este que tenemos aquí. Podemos colocar comas y colocarle aquí otro nombre, por ejemplo estudiante, y aquí lo que estamos diciendo es que tanto la palabra alumno como la palabra estudiante se refieren a esto mismo. Podemos compilarlo y ven que no hay ningún problema. Podemos incluso aquí declarar el tipo de dato estudiante y colocarle un nombre, por ejemplo A. Compilarlo y ven que no hay ningún problema. Simplemente las advertencias de que estas dos variables no las estoy utilizando. Pero en mi caso yo solamente voy a dejar como alumno para hacer referencia a esta estructura. Lo siguiente que hay que interpretar es que en un aula de clases no hay solo un estudiante, hay un conjunto de estudiantes. Entonces lo que aquí yo necesito no es un estudiante, sino un conjunto, es decir, un arreglo. Así que entre corchetes voy a colocar la cantidad de alumnos que va a tener el curso y voy a declarar una nueva constante llamada n-alumnos para hacer referencia a la cantidad de alumnos que va a tener este curso. Llegado a este punto tenemos declarado entonces un arreglo llamado estudiantes que contiene n alumnos y n alumnos es 5, así que tenemos un arreglo aquí de 5 alumnos para hacer las primeras pruebas. Ahora vamos a crear una función para registrar este conjunto de alumnos. Voy a crear una función que retorne entero. Normalmente uno utilizaría una función que retorna o que no retorna ningún valor, pero voy a crear una que retorne entero para así retornar algún valor que me indique si la función falló o no. Esta función va a recibir como parámetro el arreglo de estudiantes donde vamos a registrar los estudiantes. Y aquí tenemos dos opciones para pasar este arreglo de una dirección. Tenemos la opción de usar punteros y también tenemos la opción de pasarlo como un arreglo. Primero enseñarles cómo se pasa un arreglo. Declaramos el tipo de dato, en este caso el arreglo es de alumno, del tipo de dato alumno. Luego el nombre con el que vamos a hacer referencia al arreglo dentro de la función, le voy a colocar simplemente A. Y luego una pareja de corchetes. Esto quiere decir que voy a pasar un arreglo de una sola dimensión a esta función. No es necesario indicar la cantidad de elementos, pero lo que sí sería necesario para que la función sepa cuántos elementos vamos a registrar es agregar un entero, por ejemplo un entero n, que va a ser la cantidad de alumnos que vamos a registrar. En este caso la cantidad de alumnos serían 5, así que aquí cuando llamemos la función le pasamos 5. Pero gracias a que nosotros hemos definido una constante que es global, que todas las funciones y todas las partes del programa van a conocer, entonces no es necesario pasar este entero, porque esta constante ya es conocida por todo el programa, así que la podemos utilizar dentro de la función. Dentro de la función vamos a necesitar un contador
que llamaré i inicializado en 0, que va a ser el que va a llevar el conteo de alumnos. Los alumnos, como les decía antes, van desde 0 hasta n-1. En este caso, desde 0 hasta 4 son los 5 alumnos que van a registrar, con un ciclo while que se va a ejecutar mientras i sea menor que n-alumnos. Dentro del ciclo se va a solicitar los datos del alumno. En este caso, con un print podemos solicitar nombre y apellido. Recuerden llamar fflush siempre que se vaya a realizar una lectura desde el teclado, ya que fflush limpia el buffer asociado al teclado, de manera que queda sin caracteres basuras de alguna lectura anterior. Y luego llamamos a la función scanf con un formato que ya les voy a indicar para leer cadenas de caracteres. Scanf, y colocamos el formato para leer cadena de caracteres, que sería % y entre corchete el símbolo de exponente y un pkn. Esto quiere decir que vamos a leer caracteres hasta que nos encontremos con el carácter fin de línea, y el carácter fin de línea es un enter. Y el lugar donde vamos a almacenarlo es en la estructura alumno, o más bien en el arreglo alumno, en el elemento i, es decir, en el alumno i, punto, para acceder a los campos de cada alumno, o para acceder al campo del alumno i, y ahí colocamos nombre. Esto quiere decir que la cadena de caracteres que leamos la vamos a guardar en el campo nombre del alumno i. Y recuerden que i vale 0, luego 1, así que para la primera vuelta del ciclo tendremos registrado el nombre para el alumno 0, luego el nombre para el alumno 1 y así sucesivamente. En este momento es cuando puede ocurrir algún error, y es cuando podría la función registrar estudiantes retornar algún número que nos indique que ha ocurrido un error. La función scanf puede a veces fallar cuando está leyendo, ya sea porque tal vez vamos a leer un número y lo que nosotros colocamos es alguna letra. Entonces pueden ocurrir errores. Ese es solo un ejemplo, pueden haber varios, así que voy a crear una variable llamada result inicializada en 0, y a result le voy a asignar lo que retorna scanf. Cuando la función scanf falla antes de leer cualquier dato, retorna EOF, que significa fin de archivo, y es un indicador de error. Así que si result es igual a EOF, entonces quiere decir que ocurrió un error. Además de eso, también cuando ocurre un error de lectura, se activa el indicador de error, y para identificar si el indicador de error está encendido, utilizamos la función ferror. Esta función retorna verdadero si detecta que el indicador de error para algún fichero está activado. En este caso, el flujo o el fichero que puede activar error es el relacionado al teclado, porque estamos leyendo desde el teclado, y ese es stdin. Así que este if nos dice que si la función scanf retornó EOF o el indicador de error asociado al teclado, que es stdin, está encendido, entonces hay algún error, y vamos a retornar 0, indicando que la función falló. Si la función no falló, entonces pasamos a la siguiente etapa de registrar estudiantes. Vamos a crear un ciclo for, voy a declarar una nueva variable para controlar el ciclo, y este ciclo for nos va a servir para registrar las notas, cada una de las notas de cada estudiante. La primera nota se registra en el elemento 0, por eso j inicializado en 0. Luego, mientras j sea menor que n materias, y por último el incremento en j. Dentro del ciclo podemos utilizar un print para solicitar la nota y entre paréntesis el valor, la nota i, la nota j en este caso. Dos puntos y quedamos a la espera. Y aquí colocamos j.
Esto lo va a traducir de la siguiente manera. Nota y este por ciento de, es sustituido por un valor entero que nosotros vamos a imprimir, que le indicamos aquí en la lista de parámetros. Para la primera vuelta de este ciclo va a decir nota 0, luego nota 1 y así sucesivamente. Pero como nosotros no queremos que nos salga nota 0, nota 1, entonces podemos imprimir el valor de j más 1. Esto no incrementa j. Esto lo único que hace es un desplazamiento al valor de j. Cuando j vale 0, lo que se imprime aquí es j más 1, que es 1. Y así sucesivamente. Luego nuevamente podemos llamar a la función fflush para limpiar el buffer asociado al teclado antes de utilizar la función scanf. Y nuevamente a result le asignamos lo que retorne la función scanf. En este caso el formato para leer va a ser %f porque vamos a leer un flotante, un float, y el lugar donde lo vamos a guardar le indicamos la dirección y decimos que en el alumno i punto en la nota j. Aquí hay otra pausa para explicar algo, y es que verán que en este primer elemento cuando leí el nombre no coloqué el ampersand. Lo que sucede es que el ampersand se coloca para indicar la dirección de una variable. La dirección de una variable o el lugar en memoria donde se va a guardar el valor de una variable. Para eso sirve el ampersand. Pero en este caso el campo nombre es un arreglo de caracteres. Y el nombre de un arreglo es un puntero constante. Y los punteros son variables que almacenan direcciones, ya lo decía al inicio. Entonces, como esto es un puntero constante, acaba siendo en sí una dirección. Como ya es una dirección, entonces no es necesario colocar el ampersand para obtener dirección, porque ya es dirección. Lo que ocurre aquí es distinto. Notas sí es un arreglo de flotantes, pero yo estoy diciendo aquí notas j, es decir, un elemento del arreglo. Y un elemento de ese arreglo no es un puntero, es un float. Así que necesito la dirección a ese float y por lo tanto se coloca aquí el ampersand. La interpretación de esto sería la nota j del alumno i. Cuando i vale 0, entonces sería la nota 0, la nota 1, la nota 2, la nota 3, hasta la última nota del alumno 0 y luego el del alumno 1 y así sucesivamente. Luego de eso voy a copiar esta parte para realizar la comprobación de que scanf no haya fallado, y si falló, retornar 0. Debo declarar otra variable de tipo float que se va a llamar suma, inicializada en 0, aunque la puedo inicializar después, que me va a servir para acumular las notas de cada alumno y luego poder calcular el promedio. Así que en este mismo ciclo, luego de que se ha leído una nota, voy a acumular en la variable suma la nota i, en este caso la nota j del alumno i. Ahí he acumulado entonces la nota j del alumno i. Entonces para cada alumno i, este ciclo se va a repetir, va a registrar todas las notas y va a acumular las notas de cada alumno. Entonces al inicio del ciclo es necesario que la variable suma sea inicializada, pero no en esta parte, ¿sí? Sino que en esta parte. De esa manera, luego que se acumulan las notas para el alumno 0, vuelve a iniciar el ciclo, viene ahora el turno del alumno 1, se inicializa la suma y empieza a acumular solo los valores para el alumno 1. Si no colocamos esto aquí, inicialización, lo que va a hacer es que va a acumular las notas del alumno 0, vuelve a iniciar el ciclo y va a acumular las notas del alumno 1 junto con las del alumno 0 y así sucesivamente todos los alumnos. Entonces es necesario inicializar la suma. Finalmente, luego del ciclo, al alumno i en el campo promedio
le vamos a asignar el cálculo del promedio, y el promedio es la suma de todas sus notas dividido entre la cantidad de notas, que en este caso la cantidad de notas es la cantidad de materias, y la cantidad de materias está en la constante n-materias. Y con eso ya tendríamos terminado el ciclo para registrar alumnos. Saliendo del ciclo, simplemente retornar 1 para indicar que la función terminó con éxito. Cuando falla, retorna 0. Cuando tiene éxito, retorna 1. Voy a copiar el prototipo de la función para agregarlo en el encabezado del programa, que sería por aquí, luego de declarar la estructura. Y voy a hacer la primera prueba. Llamo a la función registrar estudiantes y le paso como argumento mi arreglo. En este caso mi arreglo se llama estudiante. Listo. Voy a colocar aquí este pequeño ciclo controlado por i que va a escribir la información de los alumnos utilizando print. Voy a colocar solamente el nombre para que vean que lo ha leído correctamente, el nombre y un salto de línea. Entonces voy a invocar del estudiante i, que va a ser el estudiante 0, luego el 1 y así, punto, el campo nombre. Con eso voy a mostrar el nombre de cada estudiante. Voy a empezar a registrar entonces. Pueden ver que se está ejecutando aquí la función registrar estudiantes. Ya nos está solicitando nombre y apellido. Y luego se abre el ciclo donde registramos las notas. Aquí es donde le decía que nos iba a salir nota 0, nota 1, pero gracias a que coloqué J más 1, lo que me sale es nota 1 y ya puedo colocar las notas. Nota 2, nota 3, hasta la nota 5. Luego de eso me vuelve a pedir otro nombre, porque son 5 estudiantes. Pero también luego de eso lo que hizo fue calcular el promedio. Voy a colocar otros nombres. Ya tengo registrado todos los alumnos. Aquí quiero mostrarles un error que cometí cuando escribía. Coloqué en la nota 3 566, que obviamente no es una nota válida. En los videos anteriores había una función que me permitía validar números y además estaba revisando o validando que esos números estuvieran entre 0 y 100, que son notas válidas. Entonces sería bueno también agregar aquí una función para validar estas notas. Ahora que dé enter, pueden ver que me sale aquí la lista de nombres, que eran 5 nombres, y pueden ver que están escritos tal y como yo los coloqué. Por lo tanto, la función ha realizado el registro de todos los estudiantes correctamente. Vamos a dejar el proyecto aquí hasta este punto y en el siguiente video continuamos.